Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, tenemos muchos temas en el día de hoy y no contamos con la compañía de Danilo Climes todavía. Él probablemente esté el viernes con nosotros. Pero sí, antes de la relación de temas que tenemos en agenda en el día de hoy, debo anunciar con mucho pesar el fallecimiento de un querido amigo, el ingeniero Ramón Pérez Martínez, el mejor conocido como Macorís. Con él me unió una amistad de tipo familiar, de acercamiento familiar durante mucho tiempo, y realmente me sorprendió. Me comunicaba con mucha frecuencia, intercambiábamos por teléfono después del COVID, y aunque él venía atravesando algunas dolencias, algunos problemitas de salud, pero en sentido general manejables. Y en el día de hoy me sorprendió, próximo al mediodía, el acontecimiento, que fue Danilo Climes, por cierto, quien me llamó para darme la información. Mi sentido pesar para su esposa, doña Lady Fermín, y para su hijo Ramón, o su hijo a quien tratamos más de cerca y que con mucha frecuencia venía al programa, Ramón Pérez Fermín, que es actualmente viceministro de Industria y Comercio. De manera que sentimos el fallecimiento del ingeniero Ramón Pérez Martínez, nuestro querido amigo. Paz a su alma, un gran amigo, una gran pérdida. Él fue, debo referir que fue administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad en la época del doctor Balaguer, en su momento, un momento de mucha crisis del sistema eléctrico e incluso muchísimos problemas de tipo laborales con el sindicato. Pero también y primero fue el representante de la Harry, una firma constructora y de ingeniería a nivel internacional. Él lo fue para toda la región de Latinoamérica. Fue el vicepresidente ejecutivo de esa, vicepresidente ejecutivo o presidente para América Latina de la Harry, una empresa constructora de mucho prestigio internacional, que construye puentes de grandes construcciones a nivel regional, a nivel mundial. De manera que, y por supuesto, el ingeniero Ramón Pérez Martínez fue el constructor del quinto centenario, el sector residencial que está que contribuyó a desarrabalizar un sector importante de la ciudad, por ahí entre la zona de Villa Juana y próximo a la Duarte y esos contornos de Villa Consuelo, se acercaban Villa Consuelo, Villa Consuelo, se acercaba un poco a Villa Francisca, a la avenida Duarte, toda esa zona por ahí, que era totalmente arrabalizado, y además eso creó la avenida Quinto Centenario como una vía para darle continuidad a la conocida como la Padre Castellano o 17, esa continuación que dio lugar en ese momento a un descongestionamiento del tránsito y facilidades del tránsito y transporte, que ya con el tiempo, dentro de ese acogotamiento que ha estado teniendo la ciudad, está quedándose pequeño también, porque ya son soluciones a gran escala que hay que buscar, tanto en el sistema de tránsito como al transporte. Pero bien, en paz descansen los restos del ingeniero Ramón Pérez Martínez. Paso a otros temas. Hay que comenzar, como es natural, porque se cae de la mata,
el tema que sigue impactando, que sigue moviendo, yo no voy a decir la conciencia, pero que sigue moviendo a la opinión pública, que sigue moviendo a los que se preocupan, desde autoridades hasta el ciudadano común, a mucha gente, es el tema de la pandemia. Por una razón o por otra, o por los fallecidos que ya pasan de 4.000, como por la indiferencia de mucha gente, la resistencia a vacunarse. Bueno, pues se levantó, dentro de esa apertura comercial y apertura que la gente demandaba, se levantó el toque de queda y se espera que hayan rebrotes. Efectivamente han estado ocurriendo casos nuevos. Por ejemplo, en el día de hoy Salud Pública reporta otros 520 contagiados o que dieron positivo y 5 nuevos fallecimientos. Mientras tanto, de Santiago se reporta que de unas 600 camas disponibles, existentes más bien, de unas 600 camas, apenas habían disponibles 6 camas. Entonces el asunto se está llenando. ¿Qué pasa? Que comenzó entonces a delinearse alternativas, tanto por las autoridades de salud pública como por otros sectores que intervienen en el gobierno de una forma u otra, dentro del el equipo que tiene que ver con las medidas para tratar de buscar soluciones o correctivos a este problema de la pandemia del COVID-19. Bueno, se anunciaron restricciones que ya han comenzado a aplicarse poco a poco. Y las restricciones han movido a la vacunación. Yo pasaba ahorita apenas por cerca del Supermercado Nacional, la Avenida México o Prolongación México, ahí en el parqueo. Y por curiosidad, en un momento de un tapón frecuente que se forma allí, porque entonces tapan el Abraham Lincoln y los vehículos que vienen de este a oeste por la México, Prolongación de la México, no pueden accesar al Abraham Lincoln, porque la tienen entaponada allí. Entonces yo no sé para qué la ponen de una vía, porque le hacen la vida imposible realmente los agentes de tránsito de la DGC, taponando donde quiera que están ellos hay un problema. Porque ahí cuando no hay un DGC, entonces la gente se va colando poco a poco a la derecha, poco a poco. Pero si usted ve que esa Prolongación México de la Tiradentes hacia arriba hasta la Abraham Lincoln está taponada entera, hay un tapón, busquen lo que allá en la esquina, en la Abraham Lincoln, ahí hay un AMEO, un DGC. Porque es que esta gente se pone, no miden el tiempo, el equilibrio. El semáforo sí tiene control, cierra cuando entiende que llegó el tiempo, pero esta gente no, comienzan a dar paso de un solo lado, y eso es por donde quiera. Esta mañana yo estaba caminando en el entorno, y bajo justamente la México, ya en este caso de oeste a este, y caigo a la Tiradentes, voy a dar la vuelta a la redonda por mi casa. Y la gente que estaba en la Tiradentes con México tenía el tránsito parado ahí, no daba paso, no daba paso este-oeste. Y entonces iban bajando solamente, los que estaban parados eran lo de la Pedro Enrique Ureña. El semáforo en verde y no lo dejan pasar, el de más abajo. Y yo doy la vuelta y camino media calle. Encuentro al esposo de mi hija que va con los niños para el colegio. Nos saludamos ahí, pero metido en un tapón y pasado de hora, a las 7:35, hora en que ya la niña, uno de los niños, debía estar en el colegio. Me dice, aquí en este tapón, y ya la niña debió estar en el colegio. Imagínense, de ahí, de la Pedro Enrique Ureña, todavía para la Gustavo Mejía Ricard, a llevar uno para después ir a otro sitio a llevar al otro, para después ir al trabajo. Entonces llegan los niños tarde y así es todo el mundo. Solamente puede llegar temprano el presidente, el jefe de la policía, el ministro de las Fuerzas Armadas o cualquier ministro al que ande con unos cuantos o un motorizado que le vaya abriendo el paso. Señores, dejen que los semáforos funcionen.
Y los ministros, no hay ningún problema en que los ministros pudieran pararse un poquito, pero no taponar el tránsito. Y si no, tener el sentido común. Usted deja pasar 10 carros de un lado y 10 de otro, 10 de uno y 10 del otro, 5 de uno, 5 del otro, y cada cierto, pero eso comenzar a ser así, y vamos a descongestionar una calle, y se olvidan de eso, eso es un problema. Bueno, pues hablaba del COVID y de la afluencia a la vacunación. Le pregunté a uno del equipo que está trabajando ahí, le preguntaba si ya estaba aumentando el flujo, si la gente ya se estaba yendo a vacunar. Me dice, sí, ya está aumentando, ya se están viendo el movimiento. Entonces, eso es interesante, porque de una forma u otra, la gente tiene que entender. Hay gente que definitivamente no se quiere vacunar, algunas por cuestiones religiosas, de que se lo dejan al Señor. Yo vi en un video, en un noticiario, a una señora, todos decían que se iban a vacunar. Había uno que decía, bueno, yo no estaba en eso, pero ya me obligan y voy a tener que ir. Y otra decía, y entonces si uno no va, si uno no está vacunado, no lo van a dejar montar. Bueno, y se encomendó a Cristo y decía que Cristo lo puede todo, resolverá. Señores, hay cosas que uno tiene que resolverlas por sí mismo y según la orientación de los especialistas. Usted no puede dejarle todo al Señor, es una irracionalidad. Entonces, en ese sentido, señores, aquí, este país, tenemos la virtud, si se quiere, el beneficio de que el gobierno se ha preocupado porque estén las vacunas a tiempo. Aquí tenemos incluso vacunas hasta para dar. Ya se le ha donado a algunos países que la necesitaban. Haití no la quiso, no se le dio porque no la quiso, pero se le ofreció. Y los dominicanos como tal ya se han vacunado unos 5 millones, pero falta un paquete todavía. Se habla de que falta todavía alrededor de 5 millones, porque somos en sentido general 5 millones, pero hay otros agregados que se están vacunando también, extranjeros que están aquí, no los haitianos solamente, venezolanos, el que está aquí, vacunar todo el que esté aquí. Entonces, las vacunas están. Entonces, ¿por qué no está a la disposición de la gente acudir a vacunarse? Bueno, en lo que aquí, además de eso, ha habido una actitud positiva y otra, más bien, cualquier medida que se tome, hay que verlo con sentido positivo, aun cuando sea restrictiva. Y para aquellos que están hablando de constitucionalidad, de no obligar a la gente porque eso es ilegal o que es inconstitucional, que no me vengan con cuento de camino. El Ministerio de Salud Pública está creado por una ley y tiene las reglas de juego en sus manos. Es quien determina lo que se va a hacer o se debe hacer o dejar de hacer o no hacer en materia, porque es el rector de ese renglón, como en cualquier otra área, si es de agricultura, si es de industria y comercio, si es de tal o cual cosa. Cada institución de esa tiene su ley orgánica que le da las facultades para tomar las medidas que debe tomar. Entonces, hemos visto ya que hay por lo menos 2 o 3 casos de amparo o de medida de inconstitucionalidad que se han elevado. Es una pena. Ahí vemos a un dirigente de un partido político recién reconocido elevar una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo porque él entiende que eso es violatorio de derechos privativos de las personas y que además que él personalmente no, él se opone porque no lo han convencido. Imagínense si, ya no voy a decir el gobierno, salud pública y los técnicos, los especialistas, los salubristas, los que son especialistas en esa materia, tuvieran que convencer a cada uno de los dominicanos de que es saludable vacunarse o que lo mejor o el mal menor es vacunarse porque todavía usted esté vacunado y le dé el COVID,
pero le da menos mal, más sencillo, no se lo lleva como se ha llevado a mucha gente. Entonces la gente no entiende eso, no entiende eso. Tenía, creo que lo refería con Clima el otro día, un pariente que tenía 2 de las vacunas puestas, le faltaba la tercera y le dio el COVID. Y bueno, duró 18 días más o menos internado, y malísimo, y bueno, y le afectó los pulmones. Y él está en su casa ya hace unos 4 o 5 días, pero está en su casa con un tanque de oxígeno. Le dijo el médico, tú estás vivo porque tenía las 2 vacunas, por eso no te dio tan fuerte, aunque te dio. Pero si no te hubiese puesto nada, hubiera firmado con los cachorros. Porque realmente esto no es que evita que exactamente que le dé, pero por lo menos le puede dar más leve y es más manejable el tema. Ese es el beneficio que la gente no acaba de entender. Y bueno, pero bueno, que constitucional o no, usted puede tener el derecho a no vacunarse si quiere, ciertamente, pero tránquese en su casa. Porque así como el derecho de uno comienza donde termina lo de los otros. Así como usted tiene el derecho a no vacunarse, si no le da la gana, no le sale de ningún lado. Los otros, o nosotros, o los demás, tenemos el derecho a que usted no nos contagie. Tenemos el derecho a que usted no nos contagie, a que usted no ande en medio sin mascarilla, como yo veo muchísima gente en la calle. En ese caso, los haitianos, siempre que se les pegan muchas cosas, andan sin mascarilla, muchos de ellos, muchos, y ya nadie le dice nada en la calle, nadie se mete con ellos. Entonces, usted no tiene el derecho de andar caminando en las calles que yo camino, que caminan los otros, sin mascarilla y sin saber si usted está o no contaminado, o si usted puede o no contaminar al otro. Entonces, si usted no quiere ponerse la vacuna por usted, por lo menos hágalo por los otros. Entonces, ¿qué hacer? Para que no sea una violación constitucional o a los derechos personales, como se quiera alegar, medidas administrativas o restrictivas, para que, por ejemplo, usted va a un restaurante, le piden la tarjeta de vacunación. Usted va a un supermercado, hay que pedirla en los supermercados, en los restaurantes, todos esos sitios. Usted va a una farmacia que se junta una cola de gente. Usted no va a llegar el momento en que no va a llegar a poder entrar en ningún sitio, sino hay que pedirla en todos los sitios donde hayan, qué sé yo, más de una docena de personas. En esos centros, esas grandes plazas comerciales donde acude mucha gente, muchos niños, donde hay muchas ventas de comida, expendio de comida, de bebida, de muchísimas cosas, que además la gente hablando puede lanzar su contaminación y complicar las cosas. Entonces, bueno, que no se puede montar en un avión, y más todavía, dice por aquí en la información, algunos de los que le cuestionaron sobre el tema, al hacerlo, dice, la obligación, entre comillas, mueve a la gente a vacunarse. Los centros de vacunación reciben un mayor flujo de personas. Entonces, muchos dicen que van porque temen perder el trabajo. Y Salud Pública hace un llamado a las embarazadas también para que vayan a vacunarse, porque las embarazadas también se contaminan, señores. Entonces, bueno, llega el momento en que si usted no puede entrar a ningún sitio de servicios, sobre todo no puede tomar un avión, eso ya es un poco más, eso fue anterior, en algunos casos se cumplía, aquí en el país se cumplía muy poco, ya van a tener que cumplirlo, porque en Estados Unidos, en Canadá, en todos esos sitios se cumplen y las medidas son para cumplirlas, para aplicarlas, y por allá se aplican. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que estar con paños tibios? Y son medidas administrativas. Salud Pública, bueno, comenzando por lo primero, el gobierno está para gobernar. Usted lo eligió, le puede gustar o no, pero usted lo eligió. Sacó
mayoría o el número suficiente para que le declararan oficialmente ganador. Entonces, bueno, ya ese es el gobierno de todos los dominicanos hasta que termine. ¿A usted no le gusta? Bueno, espérese, no se desespere. Entonces usted el día de las elecciones usted lo cambia con su voto. Pero mientras tanto es quien traza la política, las reglas de juego. Y las reglas de juego, en sentido general, unas son administrativas que las traza el gobierno y otras vienen a través de las leyes que las conoce, aprueba el Congreso y las sanciona, ratifica, las promulga el Poder Ejecutivo. Y hay una combinación ahí. Las leyes. ¿Y las leyes para qué son? No son para engavetarlas, las leyes son para cumplirlas. Entonces, insisto, repito, si no la gente no entiende, con estas medidas restrictivas que no violan nada, porque sencillamente usted en su casa pone las reglas de juego. Un restaurante, usted va entonces a ir a comer o a hartarse a un restaurante sin mascarilla o sin vacunarse, y va a poner entonces a los que están sentados allí, no. Entonces ahora el dueño puede decirle, enséñeme su tarjeta de vacunación, mírela aquí, que dice que usted tiene ya las 3 dosis o tiene 2, pero ya usted se vacunó, pase. Ya algunos estaban diciendo los comercios, no, que todo eso pues, pudiera hacer perder clientes, pero ven acá, eso es igual que el turismo dañino, el turismo que de esos pedófilos o de esos, ¿cómo se llama?, degenerados que les gustan los muchachitos. Ese turismo, el otro turismo que querían promoviendo por allá, dije que este era un paraíso gay en algún momento. Había una promoción, una cosa tremenda en esa dirección. Entonces esto no es un paraíso de nada, es un paraíso en sentido general, pero no un paraíso para vagabundería. Entonces, que nadie venga a inventar. Entonces, todo el que venga a violentar las reglas de juego en materia de respeto a derechos, a la dignidad, a las costumbres, a infringir todas esas cosas, bueno, vámonos a restringirlo y vamos a echarlo para afuera, sencillamente. Entonces, eso aplicable a los que tienen negocio. Son ellos mismos los que tienen que empantalonarse. No es pensar de que, no, este viene a consumir. Y como viene a consumir, yo lo voy a dejar entrar, me voy a hacer chivo loco. No, por eso está anunciando el ministro de Salud Pública que van a salir a la calle a partir de, creo que de la próxima semana, creo que no tengo exactamente la precisión del día, pero van a salir aleatoriamente. Van a inspeccionar los lugares, restaurantes y demás, lugares públicos, plazas, inspectores de salud pública. Entonces van a determinar si se está aplicando o no las medidas de ese ministerio. Si no se cumple, ¿usted sabe lo que le van a hacer? Le van a cerrar el establecimiento en honor a la democracia, acogiéndose a la democracia, así se van a hacer. Y eso está bien, son medidas administrativas, restrictivas, que usted las coge o las deja, pero eso no es violatorio de nada. No es violatorio de nada. Si usted quiere, no se vacune. Ahora, 0 salida. Tránquense en su casa, que por demás corre el riesgo y es una forma irresponsable de contaminar a sus vecinos, contaminar a sus familiares y de que esos familiares o el servicio que trabaje con usted o contamine el servicio que trabaje con usted. A veces a la inversa. Lo que yo le decía el día pasado del pariente fue una muchacha del servicio que llevó la situación, el problema a la casa, sin darse cuenta ella, lo llevó sin querer, se contaminó la señora, después se contaminó el esposo porque dormían juntos y vivían en la casa, en la misma casa, se cobijaban con la misma casa. Entonces, ahí es donde está el problema, que usted cree que usted es solo porque usted está solo en el mundo y usted las medidas, usted las toma o las deja o las considera cuando a usted le da la gana, y no es así. Las sociedades no se manejan así. Las sociedades se organizan con sus reglas de juego para poder vivir en sociedad, poder vivir en comunidad, poder vivir con los demás.
Así es que se organizan las cosas, porque en la selva ya ahí es diferente. Ahí el puerco no se rasca en la villa, ahí el pez grande se come chiquito, la ley del más fuerte en la selva, y ya usted sabe. Y el león es el rey de la selva, hasta que en un momento determinado, si se juntan muchos de una especie, también el león en un momento, o si el león se pone viejo y le caen 4 o 5 nuevos, como yo los he visto, entonces pierden la batalla, entonces llegan hasta un punto. Entonces todo es así, tiene que ser normado y controlado. De manera que dentro de esas cosas negativas hay lo positivo de que la gente ha comenzado a acudir. Señores, por eso es que hay que poner control. Por eso es que las leyes tienen que tener su sanción, su penalización, porque si no, nadie las respeta, nadie las acoge. Así que vacúnese o tránquese. Y tránquese un cepo, usted vive solo, porque si usted está en su casa va a contagiar a los demás y no va a poder interactuar o socializar con los demás, ni se va a poder montar en un avión, ni debe ir al supermercado, ni a un salón de belleza, ni a un restaurante, porque esa gente tienen que pedir con obligatoriedad el tema de la mascarilla, no como en algunos casos, yo vi algunos en las redes que van entrando algunas jóvenes y entonces no lleva mascarilla. La joven viene y se quita su ropa interior y se la pone entonces de mascarilla. Tuvieron que dejarla entrar porque tenía la nariz y la boca tapada. Ese no es el caso. Es que usted tiene que cumplir con las reglas, con las normas. Las normas son para cumplirlas. Y la gente no entiende. Eso, finalmente, de ese dirigente político que por demás es un pastor evangélico. Hoy, como usted que hace vida pública y que usted está queriendo conquistar gente para en un momento determinado, desde concitar la posibilidad de ir al poder o conquistar gente para ir al poder, para dirigir un país, y usted está dando ese mal ejemplo de que no es obligatorio vacunarse. Yo no me quiero vacunar, o yo no sé si él se vacunó, pero el asunto es que él no quiere que sea obligatorio. Pero usted no es el que está gobernando. Gane unas elecciones primero, entonces después establezca usted su propia regla de juego. Que las reglas de juego de salud pública no son ni siquiera de aquí, eso es de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Son pautas trazadas por organismos internacionales a los cuales nosotros somos signatarios, o sea, somos compromisarios por acuerdos internacionales. Son reglas de juegos internacionales para todos que no salieron de aquí. Y entonces usted quiere violentar, usted quiere estar por encima de eso. Así no. Director, vamos a la primera pausa y volvemos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo.
Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, otro tema que tenemos ahí es la famosa reforma y esperada por algunos y causadora, motivadora de preocupaciones para otros, la reforma fiscal o tributaria. Este es un asunto para que el gobierno lo necesita, el país hasta cierto punto lo necesita, pero las reformas tienden siempre a crear impuestos, y los impuestos, como dice su término, son odiosos, porque no es algo que se aprueba y aplica por la voluntad y para necesariamente el beneficio directo, sino por la necesidad del Estado recaudar para cumplir con sus compromisos oficiales, pero que terminan siendo muchísimas veces terminan siendo golpeadoras para el bolsillo de la clase media y de la clase que menos puede. Ahora, por ejemplo, se ha estado hablando de que se amplíe la base tributaria, se baje, inclusive comenzó a circular un documento en el fin de semana, que fue todo un avispero porque se decía que allí estaban contempladas las que pudieran ser la mayoría de las propuestas o de los planteamientos a ser propuestos por el gobierno como reformas. Y eso levantó un avispero porque hay puntos ahí que levantan muchas ronchas y que crearían muchísimas dificultades, especialmente para la clase media. Pero que si se amplía la base, cada vez que se toque, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la comida, va a tocar a los pobres, porque los pobres comen, se supone que comen, ¿verdad? No comerán como otros, pero comen, o mal comen, como usted quiera, pero necesitan comer, y son seres humanos. Y entonces, de una forma u otra, cuando se amplía, los toca a ellos. O el impuesto, el famoso impuesto al consumo. Todo el mundo consume. Entonces, de una forma u otra, a los pobres y al sector de clase media es el que más le toca en el bolsillo, o porque le saca lo que tiene, o porque sencillamente no le llega a esos bolsillos el dinero con que resolver sus necesidades. Entonces, en la reforma, más bien el documento este que se filtró, el gobierno aclaró que no es la propuesta oficial, que dijo recientemente el director de la DGI, que ya la propuesta a ser presentada por el gobierno está bastante avanzada, pero que eso no es. Y Homero Figueroa, que es el vocero de gobierno, del gobierno central, dijo que esta no era la propuesta, que ese no era un documento oficial, que eso no provenía no emanaba del Ejecutivo. Pero el asunto fue que puso a sospechar a mucha gente de que se pudiera tratar de un globito de ensayo para tantear, para ver más o menos cómo caía en el seno de la población las reacciones de allá para acá, para entonces a lo mejor después ablandar un poco la cosa e irse por otro lado o irse por una posición intermedia.
De todas maneras, el periódico El Diario Libre, que lo tengo al frente, atribuye a una fuente la legitimidad del documento. Dice El Diario Libre que pudo comprobar que una serie de las medidas contenidas en ese documento están planteadas entre las cosas que se han estado aireando, que se han estado filtrando de una manera, o que se han estado conversando. Entre ellas el tema de subirle el pago por el malvete vehicular, impuesto a las bebidas azucaradas, aumentar del 25 al 35 el impuesto sobre la renta para la escala salarial de mayor ingreso, creo que de 70,000 pesos para allá, eliminar la deducción de gastos educativos del impuesto sobre la renta, quitarle a los legisladores el privilegio de importar vehículos exonerados. También se ha discutido establecer una sola tasa de 16% para el impuesto a las transferencias de bienes y servicios industrializados, el ITEVI. Además, se ha planteado eliminar el anticipo para personas físicas y las MIPYMES e incrementar transitoriamente la tasa del impuesto sobre la renta a personas jurídicas a un 30% en los 3 años siguientes a la aprobación de la reforma y retornar al 27% al final del plazo. Esas son parte de las cosas que se han estado discutiendo. Entonces, por eso se ha estado sospechando que esto pudo haber sido filtrado por el gobierno, pero el gobierno dijo que no, en la persona de su vocero, y lo han dicho otros funcionarios también. Pero entonces, ¿de dónde salió ese documento que es tan coincidente en muchos puntos con los que se han estado conversando? Lo cierto es que esto, vamos a ver dónde para, pero, por ejemplo, ya la Asociación de Industrias de la República y la Asociación de Jóvenes Empresarios fijaron su posición y advierten que no es tiempo para una reforma fiscal. Apoyan, sin embargo, que en vez de embarcarse en una reforma de manera conversarla sacarla del Consejo Económico y Social, sacarla de ese marco, como ha pedido el gobierno, porque el gobierno tiene tiene prisa porque se apruebe la reforma fiscal, la reforma tributaria, porque se está buscando un completivo que falta allí para el presupuesto, que ya se sabe que se aumentó sustancialmente para cubrir con una serie de compromisos. Y entonces, pero esos cuartos no están. Entonces solamente tiene dos salidas, que es buscar lo que falta a través de nuevos impuestos o a través de préstamos. Que resulta que los préstamos son préstamos que hay que pagar. Inclusive dentro de ese presupuesto de ahora hay un compromiso de un paquete de miles de millones de pesos, por lo cual queda un ínfimo porcentaje para resolver las grandes necesidades, los compromisos fijos que tiene el gobierno y además los gastos de capital y otras cosas que tiene que hacer, el pago de servicios, muchísimas cosas, compromisos en sentido general, tanto local como con los acreedores internacionales, producto del gran endeudamiento escalonado que se ha ido produciendo en el país en distintos gobiernos. Se dijo que el del gobierno anterior, del PLD, en la última etapa disparó todo, se había cogido más cuartos que en todas las épocas aquí. Entonces ahora se le está atribuyendo a este que también ha aumentado, pero este tiene pues todavía el beneficio, si se quiere, algunos no quieren darle ese beneficio de duda,
pero tiene a tomar en consideración el hecho de que fue iniciado este gobierno o tomó las riendas del poder bajo un estado de pandemia que todo el mundo conoce, que no solamente local, sino a nivel universal, a nivel mundial. Y además con las arcas del gobierno vacías, las arcas vacías, lo cual también se sumó el desplome de los ingresos del Estado. A través de los impuestos se fueron al caray, bajaron a la mínima expresión. Qué suerte a las remesas de las diásporas o de los dominicanos en el exterior, que inclusive en vez de bajar aumentaron un poquito. Y eso mantuvo viva, mantuvo en pie la economía del país. Por eso no hubo que ponerle un se vende o cerrar la puerta del país o ponerle un se vende. Por eso, de manera que vamos a ver cómo se maneja esto. Lo ideal sería que fuera en el Consejo Económico y Social, donde se está propiciando el diálogo que anunció, que convocó el gobierno para el asunto de las reformas y para unos 13 puntos, después se agregó uno y creo que después se agregó otro, ya van por 12 o 13 puntos. De manera que la Asociación de Industrias pide formalmente que se lleve allí y le pone determinadas condicionantes a la aprobación de las reformas. Por ejemplo, plantea que la Asociación de Industrias plantea que debe bajarse el déficit eléctrico, que debe reducirse el gasto, pero yo no sé por dónde van a disminuir más el gasto, porque el gasto el gobierno ha anunciado que se ha estado economizando, ha bajado proporcionalmente, en una buena proporción, el gasto en varios renglones, cosas que eran dispendio, por ejemplo. El gobierno, hasta en el tema de la empleomanía también se ha bajado. Entonces yo no sé, lo del gasto, bajar el gasto es muy relativo, porque yo creo que lo que hay que bajar es el dispendio, pero bajar el gasto cuando en todas las comunidades tienen necesidades apremiantes, le demandan al gobierno todos los días que les realice obra, que resuelva tales o cuales problemas. Y el gobierno además tiene en carpeta un paquete de cosas que está anunciando, que yo soy de los que considera que el gobierno ha estado anunciando más cosas de las que puede resolver. Yo no sé de dónde van a salir los dineros, porque no puede ser, ni pueden ser de los impuestos, de nuevos impuestos, ni pueden ser de nuevos empréstitos, porque las dos cosas son bastante calamitosas para las costillas de los dominicanos y del pueblo dominicano en sentido general. El endeudamiento público, que ya está, algunos ya ni hablan de que el país todavía está en capacidad de que el endeudamiento no ha llegado a su límite. Eso eran unas expresiones que se utilizaban hasta no hace mucho, distintos especialistas de los gobiernos de turno, pero que no, a medida en que sigamos debiendo, pero lo que se debe hay que pagarlo. Y el tema entonces de los nuevos impuestos, eso es un problema. Sobre todo porque, si la Asociación de Industria, los jóvenes empresarios no están de acuerdo con una serie de renglones que quisiera aprobar el gobierno y además quieren que esto se lleve al marco del Consejo Económico y Social y el gobierno central quiere sacarlo de allí. Bueno, vamos a juntarnos en una menor proporción. Y también anunció, el presidente anunció que iba a hacer una especie de periplo, iniciar un periplo, una labor de contacto con los distintos sectores políticos, con las fuerzas políticas y sociales del país. Va a visitar a los líderes de los partidos políticos para concitar el apoyo, pero que resulta que ya las principales fuerzas, la fuerza mayoritaria, que es la fuerza del pueblo, que preside Leonel Fernández, y el PLD, que preside Danilo Medina, han anticipado que no están de acuerdo con una serie de gravámenes
que se están anunciando a renglones que son sensitivos. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurre eso de llevar el impuesto al cambio de los cheques? Cuando usted cambia un chequecito por ahí, llevarlo del 0.15 al 0.75. Llevar esto del 15 al 75, pero usted le da en la bibijagua, le da al bolsillo de los sectores, a todo el que cambie un cheque. Usted le da un chequecito a quien sea y bueno, a su cuenta le bajan. Si llevarlo de 15 a 75, eso es mucho. Eso es mucho. Y finalmente, con respecto a ese tema, le van a grabar, quieren una atribución que es de catastro, que es de darle la valorización a los inmuebles, a los terrenos, a las propiedades, a las casas, a los apartamentos, pasarle eso a la Dirección General de Impuestos Internos, a la DGI. Oye, si eso ocurriera, esta institución, la DGI, es una institución que lo único que tiene es una vocación de cobro, una vocación tributaria, no tiene vocación social, no tiene vocación de nada. Entonces, se va a olvidar de que algunos viejitos ya tienen su apartamento y si pagan si no pagan porque ya lo pagaron hace mucho y no pagan el impuesto a vivienda suntuaria, si le dan un valor porque le da la gana a la Dirección de Impuestos Internos solamente para cobrar y le va a cargar la costilla a esos señores, usted lo que va es a matar. Eso es criminal, que ya a viejecitos de 80, 90 años le vayan a llevar una preocupación de que usted tiene que pagarle a la DGI porque su apartamento no vale tanto como dice ahí, sino lo que vale esto. Eso no se puede, eso es criminal. Yo voy a escribir sobre ese tema, eso en particular. Dejen eso así, esa tecla no la toquen. Hay que revaluar, es ponerle un valor por encima ahora de lo que tengan los apartamentos, la casa suya, que ya usted la pagó. Y usted no paga ya porque no es una vivienda suntuaria. Entonces no, ese dinero hay que buscarlo, como ha dicho la mayoría, a los que más pueden. A los que más pueden, que tengan muchísimos capitales guardados. Yo, por ejemplo, si no tengo 3 cheles guardados, no tengo que preocuparme porque no son muchos. Pero, y si tengo muchos, bueno, entonces no tengo tampoco por qué preocuparme porque tengo muchos. Y porque yo pago impuestos como reciben ganancias, no se me van a acabar. Entonces, a los que más tienen, más pueden, que no se los van a llevar. Esos cuartos no se los van a echar en la caja. Nadie que tenga muchísimos millones, que tenga que yo cuántas empresas, que yo cuántas industrias, no se lo van a echar en la caja porque no lo cabe ahí. Entonces, por favor, pague ya que su habilidad y sus relaciones y su capacidad y su trabajo y muchísimas cosas más le dio la posibilidad, la oportunidad de ser millonario, de ser un gran potentado. Bueno, disfrutó y puso a disfrutar a otros su cuarto, pero ya pague por esas cosas. Como quiera van a seguir entrándole hasta que usted se muera. Entonces, aquí hay gente que los cuartos, aunque sean botándolo, no se le acaban. Puede morirse botando los cuartos y no se le acaban. Entonces, pague impuestos. Y por ahí es que hay que buscar eso. Por ahí a esos sectores son los que hay que penalizar, porque es que el que más puede es el que debe pagar, no el que no puede, o el que lo pudieran enfermar con un impuesto mañana, que no pueda, sobre cosas que no pueda pagar. Vámonos, director, a la última pausa. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago.
en una mesa con diferentes celulares, tabletas. ¡Una maravilla! Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Hey, abuela. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Bueno, hoy no hay clase, hoy no hubo clase en la escuela pública. Una barbaridad que porque la ADP tenía la celebración de su escogencia, elecciones para escoger su nueva directiva. Oye, pero ¿cómo es posible? Yo siempre he dicho, el día del trabajo es el día que más se debería trabajar. El día de elecciones en un magisterio, en un gremio magisterial, señores, escojan el sábado o escojan el domingo para eso, pero no escojan un día laborable para no dar clase. Si lo más que después de tanto tiempo, más de un año perdido, lo más que debe hacer es aprovecharse el tiempo. Eso es una iniquidad, eso es una barbaridad. Apenas ha comenzado el curso escolar, después de un año y medio con las escuelas cerradas, cuando las elecciones de la ADP vuelven a dejar a los alumnos en sus casas. Eso es injusto, injusto. La pandemia del COVID va a tener un efecto devastador en la educación. UNICEF calcula que calculó hace unos meses el retraso a nivel regional de las Américas, contando con que se reiniciarían las clases presenciales, iba a ser un año de aprendizaje, apenas de aprendizaje. En el otro lado del mundo, en Sudáfrica, las autoridades educativas hablan de que los niños aprendieron hasta un 75% menos que en un curso normal. Oye, aprendieron en la pandemia un 75% menos de los años normales. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda estar perdiendo el tiempo? No es solo la educación, la salud mental de los niños y adolescentes ha disparado las alarmas. Se ha detectado un aumento preocupante de las autolesiones y de las depresiones. Una niñez, una adolescencia abruptamente interrumpidas, un alejamiento de sus compañeros y una situación anormal en el hogar que han provocado un deterioro de la salud mental que además estaba mal atendida ya antes de la pandemia. Trastornos más graves de alimentación y de ansiedad, además del abuso de la pantalla, de la televisión, de la obesidad, son consecuencias para este grupo etario que además es el que menos contagios ha registrado. De manera que, señores, se debe el duelo, el tema de las elecciones de la ADP se debe a que un duelo político y el premio de manejar más de 400 millones de pesos de este año, por ahí anda la cosa, pero por una vez, dada la circunstancia, debieron haber antepuesto el interés de sus alumnos, al menos una vez para variar. Pero ¿cómo es posible que esto se haya permitido, que esto se haya producido?
no dar clase hoy porque iban a votar los profesores, pudiéndolo hacer el sábado, pudiéndolo hacer el domingo. Eso es un crimen en este momento, donde tanta educación se ha perdido y donde tantos daños se le ha provocado a la niñez y a los adolescentes. Una gran insensatez, una gran irresponsabilidad, pero en este país que estamos. Bien, nos vamos, volvemos el viernes, si Dios quiere, ya en vivo de nuevo. Esperemos que ya Danilo Clime esté ese día con nosotros. Mientras tanto, los convido esta noche a las 12 para que volvamos con estos mismos comentarios.